Bien, buen día, tengo retorno, ¿me escuchan? Día, doctor. ¿Se escucha? Buenos días, doctor, sí. Buen día, doctor. Bien, amigos, les agradezco mucho por su espera. Eh, Continuando con el tema de las cañerías o de los tubos que van a transportar el fluido, en este caso que es la sangre, el plasma con los elementos figurados suspendidos, como pueden ver en la imagen, ¿no? Eso que conocemos como el tejido de la sangre y con todas sus funciones. Mm, Es necesario ahora estudiar las cañerías pequeñas. Ya habíamos visto la parte venosa, la parte arterial, la parte pulmonar. Entonces tenemos que entender la circulación, en este caso pulmonar, sistémica, pero ahora vamos a entender la circulación micro. La microcirculación, es decir, aquello que llega directamente hacia los tejidos y cómo llega a los tejidos. Entonces recuerden ustedes que habíamos visto en la composición del agua corporal total, por ejemplo, que de todos estos compartimentos, que era nuestro líquido intracelular, nuestro líquido extracelular, de toda la composición de agua que nosotros, en un adulto, por ejemplo, la variación entre hombre y mujer y cómo podemos nosotros calcular. Recuerden ustedes que cuando ingerimos algún tipo de sustrato, en este caso líquido, ¿no? Llega a los intestinos, de los intestinos hay una transitosis hasta la circulación, y la circulación, mediante la microcirculación y todas sus ramificaciones, llegan a la célula. Si ustedes ven aquí, llegan a la célula, pero ¿cómo llegan a la célula? Mediante capilares. Es decir, que todos los tejidos que se encuentran aquí están entre 20 y 30 micrómetros del capilar, es decir, no hay más, no pueden estar tan lejos de un capilar. De lo contrario, no recibirían los nutrientes y no habría vitalidad en esos tejidos en un momento dado. Si es que nosotros analizamos históricamente cuál fue la sopa primordial de Miller, por ejemplo, hablando de la creación, nos podemos percatar que somos producto de una mezcla en el espacio de varios sustratos, entre ellos, si vale el término, el polvo del universo, eh, electrolitos, agua, metano, dióxido de carbono, que han sido sometidos pues a diferentes fuerzas de la naturaleza, entre ellos el calor, las descargas eléctricas y que después de hacer el experimento de la sopa primordial, en este caso Miller, tratando de simular todo lo que Alexander Oparin estaba postulando tiempo atrás sobre la evolución abiótica, es decir, que solamente por estos compuestos, en un momento sometidos a estas inclemencias del tiempo, tanto eléctricas como el calor, se podían obtener, y así lo ha demostrado Stanley Miller, aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos que después se células, en proteínas, las proteínas en órganos, los órganos en transformar en tejidos, en sistemas o aparatos, y ahora en células, si es que vale el término de tejidos, los tejidos de forma micro, hacían que estas células, pues, que las vemos aquí, necesiten de esa
circulación nutricia que le dan los capilares para poder transformar todos los alimentos que nosotros vayamos a ingerir en masa y energía. Ese es el producto final de la célula, pero gracias a los capilares. Vean ustedes que teníamos la circulación como tal. La circulación como tal tenía ciertas características, seguía gradientes de presiones, ¿recuerdan ustedes? Teníamos arteriolas, que eran los vasos cada vez más pequeños, que iban a regular, y miren el diámetro, ¿no? Entre 10 y 15 micras, las arteriolas pues tenían que regular el flujo de sangre que iba a llegar hacia los capilares. Por ejemplo, miren ustedes cuánto es el diámetro de un capilar. Entonces el diámetro de un capilar es incluso muy similar o menor al diámetro de un disco bicóncavo, que es el eritrocito, que vamos a ver más adelante. Y recordemos que esta arteriola respondía pues a una vasomotilidad, es decir, vasoconstricción y vasodilatación, que tenía mucho que ver la concentración de oxígeno para que respondan esto en los tejidos. Y se caracteriza esta microcirculación que está ahí, veanla ustedes, este es un capilar, por ejemplo, y esta microcirculación se caracteriza por tener un flujo intermitente que va a responder a diferentes reflejos de vasomotilidad de acuerdo a cada necesidad que tenga el tejido en un momento dado. Y miren este término, que este círculo, que es la circulación, se abre. Al decir se abre, es decir, se capilariza en los pulmones para recibir el oxígeno y para entregar el CO2 al exterior, y también se abre de esta forma en el intestino, mediante la circulación enteral. Se abre para absorber sustratos, introducirlos al organismo y posteriormente pues conducirlos a toda la anatomía y la economía del organismo como tal. Habíamos visto diferentes datos históricos, en este caso histológicos, quienes describen el capilar. Vean ustedes cómo están las metaarteriolas, las arteriolas, vean ustedes, estos de color verde y rosadito, cómo hacen la función de regular la circulación capilar por un reflejo, ¿no? Vasomotor, que va a responder obviamente a algún tipo de estímulo, y eso se conoce el esfínter del capilar. Y ese esfínter del capilar propiamente pues estará en una metaarteriola, ¿no? En una metaarteriola. Y esa metaarteriola, pues el que tiene su esfínter capilar le va a dar el contexto de esa circulación intermitente por un reflejo vasomotor en un momento dado y una necesidad dada en ese momento. Entonces, capilar, que es la microcirculación que deriva de pelo, fue Malpighi quien ha hecho la primera descripción. Y si ustedes ven, estos capilares, viene como relativamente al pelo, tiene tres características. Sabemos que es la microcirculación, pero tomaremos en cuenta esta gráfica. Tenemos tres tipos de capilares que van a ir describiendo la parte del texto rojo, por ejemplo, capilares continuos. Estos capilares continuos que vemos aquí son los que tienen una permeabilidad restringida, puesto que no tienen poros, ¿no? Son muy, muy selectivos. Vean ustedes que las células endoteliales están forrando herméticamente, si vale el término, y solamente estas pequeñas aberturas o fisuras intercelulares son las que permiten el paso, pues, de algunas sustancias, de algunas moléculas vitales, como es el oxígeno, el CO2, uno que otro electrolito, ¿no? Y tal vez el alcohol. Entonces, esto solamente se encontrará
en órganos muy importantes, como la barrera hematoencefálica, son capilares continuos. A diferencia, ven ustedes estos poritos como, si va el término, como una malla milimétrica, ¿no? Estos pequeños poritos en el endotelio, es la característica de los capilares fenestrados, y estos capilares fenestrados llevan estas pequeñas ventanitas, y estas ventanitas, ¿no? Estos poritos van a servir pues para un intercambio controlado, como hace el glomérulo renal. Es controlado porque no van a haber proteínas, por ejemplo, que van a rebasar este diámetro, tienen sus ciertas características, han visto en el riñón, otra capa de células que también hacen la función y otras de tener una electronegatividad que también repele a otras partículas con esa misma carga. Y estos pequeños poros, que se conocen como ventanas, corresponden a los capilares fenestrados. Los capilares sinusoidales son aquellos que parecen ya realmente flecos, unos poros realmente groseros, grandes, y aparece un endotelio casi semi-incompleto, ¿no? Hemi-incompleto, porque miren, aquí hay realmente grandes poros, son sinusoides, ya se llaman. Estos poros grandes se llaman sinusoides, que son los que se van a encargar pues, de dejar paso a macromoléculas, entre ellas las proteínas, ya sea para su metabolismo, intercambio, y obviamente eso lo tienen los sinusoides hepáticos, por ejemplo, ya que el hígado, cuando tiene una circulación portal capilar, necesita el movimiento pleno de proteínas, que son macromoléculas, ¿no? Que no podrían pasar por un fenestrado. Entonces, esa es la característica de los capilares. Y recuerden ustedes que los capilares es otra forma de ver los continuos, los fenestrados y los sinusoidales. eh, Contando serán pues aproximadamente unos 10.000 millones de número que tenemos en estos componentes, digamos, de conducción. Y miren ustedes que cada una de estas, en cuanto a su fisura, por ejemplo, y su diámetro, pueden ser de 6 a 7 nanómetros. Y 6 a 7 nanómetros es incluso menor a un glóbulo rojo. A veces el glóbulo rojo puede apachurrarse, puede estrujarse para poder pasar por estos espacios tan mínimos. Y obviamente recuerden ustedes que cuando vimos el eritrocito, por todas las proteínas que tienen en las diferentes bandas de su estructura de la membrana, pues tienen la característica de poder deformarse para poder pasar por estos conductos cada vez más estrechos, ¿no? Entonces, ven ustedes, la movilidad de las sustancias es 80 veces más en sentido lateral que en sentido anterógrado. Vale decir que ya no está de forma anterógrada yendo, sino que ahora está casi perpendicular, es decir, de forma lateral, 80 veces más el movimiento de izquierda a derecha para poder hacer y darle tiempo al intercambio, obviamente, a todas las células que se encuentran en estos capilares. Y recuerden ustedes que la velocidad estaba inversamente proporcional a la superficie de sección. Recuerden que habíamos nombrado en que incluso todos los cortes transversales y seccionales de todos los capilares podrían sumar alrededor de 700 metros cuadrados. Era un terreno realmente muy, muy considerable. Y el flujo se vuelve preferencial, es decir, cambia su velocidad para aprovechar al máximo el intercambio de, de moléculas, vale decir, de oxígeno y de CO2 y de algunos nutrientes. Va a variar, por ejemplo, de acuerdo al deporte, en los músculos, por ejemplo. Los músculos pues, tendrán un flujo preferencial en cuanto a su microcirculación en el momento de su actividad. Obviamente esto se sobreentiende, que es por el momento, en este caso del ejercicio, del esfuerzo, que necesitan mayor circulación para que exista mayor intercambio, mayor oxigenación y también mayor intercambio de CO2 para que éste pueda ser devuelto a la atmósfera, por ejemplo. O en los intestinos, ¿no? El momento de la alimentación. El momento de la alimentación, pues prácticamente la circulación mm, se hace preferencial para los intestinos. Eso explica en algún momento por qué el momento de comer mucho, ¿no? Plenamente hace que
sentamos una sensación de inducción al sueño por un fenómeno selectivo intestinal. En un evento fisiológico durante la excitación, vean ustedes cómo el flujo va a dar prioridad a los cuerpos cavernosos, por ejemplo, en esta fase fisiológica, eh, dando prioridad obviamente a todos estos cuerpos que se vayan llenando de sangre para pues, cumplir la función eréctil tanto del aparato reproductor genital de hombre y mujer. La difusión, y es muy importante entenderla, con esto vamos a entender el por qué se mueven las moléculas, ya sea del capilar arterial al capilar venoso, o por qué se mueve del capilar a la célula y de la célula al capilar, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo hacen en forma de difusión y la difusión, vean ustedes, que va a ser el movimiento eh, aleatorio en diferentes direcciones de una molécula, pero esa molécula va a ir de acuerdo a un gradiente, va a obedecer a un gradiente de presión, de donde hay mayor a donde hay menor concentración. Y este gradiente pues hace que la dirección en este caso sea como la flecha verde, pero el cambio de esto puede ser bidireccional, además que recuerden ustedes que 80 veces la velocidad del plasma se encuentra en este momento durante esta difusión, y este gradiente de concentración que va a ir proporcional a la diferencia de concentración de la sustancia al otro lado, es decir, si aquí hay más, aquí hay menos, pues la dirección va a ser esta, es la que se conoce como la velocidad neta de difusión. Ahora existen otros agentes, por ejemplo los liposolubles, que van a atravesar la membrana sin ninguna dificultad. Prácticamente el oxígeno, el CO2, ¿no? Que atraviesa una membrana sin mucho criterio de selección, y a esto se suma el alcohol. Por eso que el alcohol, en este caso el metanol, el alcohol malo, puede atravesar cualquier membrana como una sustancia liposoluble, ¿no? A diestra y siniestra. A diferencia de los hidrosolubles que sí tienen que hacer caso, generalmente la glucosa, por ejemplo, o estos a sus poros o sus hendiduras intercelulares para poder atravesar. Y si ustedes ven, este es un capilar, ¿no? En este caso venoso, y este es un capilar arterial, está devolviendo el CO2, miren, a los alvéolos, y los alvéolos pues se encargarán de devolver esto a la que es a la atmósfera. Y para esto tenemos nosotros que recordar las fuerzas de Frank Starling. Estas fuerzas de Starling, para poder entender, vamos a entenderlas así. Vean ustedes que este es el vaso, es decir, este es el capilar. Tenemos nosotros una presión hidrostática. Esta es la presión hidrostática, la de Celeste. Es la presión que expulsa, ¿no? Que expulsa líquido, que expulsa sustratos, en este caso electrolitos, hacia el exterior del capilar. Y sin embargo, también hay fuerzas que se oponen a esta presión hidrostática, que se encargan de retener tanto líquido y obviamente subsecuentemente a todo lo que son los electrolitos. Entonces, esta presión se llama la presión oncótica, y esa es la parte más importante para entender el intercambio que existe de célula a capilar en este caso, ¿no? Estas fuerzas de Stalin, ven ustedes que estaban representadas por una fuerza hidrostática, es decir, la que obliga a salir, pero también una presión oncótica, que es dada por las proteínas que se encargan de retener líquidos. Pero también teníamos microlinfáticos, son estos, así como los vasos linfáticos mayores, grandes, que formaban conductos importantes en el cuerpo. Los linfáticos, los microlinfáticos, devuelven a la circulación algunas proteínas que se hayan escapado de toda esta microcirculación, ¿no? Incluso el exceso de agua se encargan ellas de absorber, y esta circulación linfática cobra vital importancia cuando hablamos ya de presiones a nivel del intersticio o de otras cavidades. Ellos al absorber siempre van a generar una presión negativa.
Sin embargo, cuando existen estas fuerzas de Starling en estas proteínas o hay deficiencia de proteínas, pues ya no se va a retener tanto líquido, o cuando se aumenta la presión hidrostática por alguna signo de la muesca, ¿no? Porque pues el líquido es un signo de descarga a nuestro que nos da interés, es un famoso leer, pues que hay edema, que es decir, que hay agua donde no debería haber agua, que es el intersticio, y eso responderá a que las fuerzas de Frank Starling pues, han sido pues alteradas, ya sea por una insuficiencia cardíaca, una hipoproteinemia por alguna razón o una desnutrición, lo mismo que pasa en estos niños. Estos niños, si ustedes ven, son desnutridos graves, y los niños desnutridos graves, como ya no tienen proteínas, pues hacen que todo su líquido salga. Abdomen es una ascitis, ¿no? Una colección realmente pues muy considerable de líquido que hace ese aspecto anatómico. No es que sean gorditos, lucen un poquito más, o sea, lucen y están edematizados, ¿no? Esa es una desnutrición edematosa, ¿no? De tipo kwashiorkor. Recordemos que el intersticio yo les mencionaba que tiene las características de respetar, si esta es la parte capilar, de respetar estas fuerzas de Frank Starling, ya sea la presión hidrostática que obliga a salir y la presión oncótica que hace que esto se detenga. En este caso, el líquido intersticial tendrá su presión también eh, osmótica y oncótica que van a contrarrestar y van a equilibrar a su favor las fuerzas de Frank Starling desde el punto de vista externo ya del vaso. Y este intersticio, que es un gel líquido, es un gel gelatinoso que se encuentra entre las células, que también era el líquido intersticial, recuerdan ustedes, y este líquido intersticial, pues, que contiene líquido en forma de gelatina, es gracias al colágeno y los proteoglicanos. Un gran porcentaje del ácido hialurónico en su 98% y no tantas proteínas como las proteínas obviamente que tenía dentro de la circulación. Estamos hablando de 1%, de 2% de proteínas que se encuentran en este lado de, de la del intersticio. Entonces, se habían fuerzas que expulsaban, se llamaban presión hidrostática, todo aquello que salga del capilar, también había fuerzas que retienen aquello dentro del capilar, ¿no? Y es decir, que estas fuerzas, tanto fuerzas internas como fuerzas externas del intersticio, hacían que esta filtración se lleve a cabo. Y esa filtración de forma controlada, esa filtración de forma selectiva iba haciendo este tipo de intercambio. Es decir, que esta filtración es la lucha de presiones, tanto internas del capilar como externas del intersticio. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, y analizamos mejor estas fuerzas de Frank Starling, ven ustedes que hay fuerzas que, en este caso, de salida es la presión capilar, esta presión hidrostática, por ejemplo, es la presión del capilar. Esa presión del capilar es la PC, es la que hace que salga. Pero también habían otras que retenían agua. Y esta retención del agua es la que, en este caso, pues dice que ingrese, ¿no? Esa es la presión oncótica del plasma, es la que retienes. Esta otra parte es la mu K de capilar, pero yo le puedo poner mu P de plasma también. En cambio, habían fuerzas que se oponían. Hay una hidrostática, por ejemplo, intersticial, que dice que puede ser positiva o negativa, puede decir que ingreses la presión intersticial, ¿no? Capilar. Y también hay otra presión opuesta, que es la presión oncótica del intestino, perdón, del intersticio, que es la que retiene agua en el intersticio, es decir, que jala, ¿sí? Va el término agua de los capilares, que es, que es la mu-T. Entonces, estas, estas presiones, pues, en esa, como decía este término, ¿no? En esta lucha de presiones, pues, hace que de acuerdo a quién gane, el líquido vaya. En este caso, lo normal sería que vuelvan al capilar, ¿no? Que vuelvan al capilar, pero también hay un momento en que estas derrotar a estas presiones y salen al intersticio y se conoce como edema, por ejemplo. Entonces, vean ustedes que del resultante de estas
fuerzas de Rayne-Starling existen positivas, que decir salga líquido del capilar, y las negativas que dicen en cuanto a absorción, y normalmente la presión neta de filtración, que es la sumatoria para poder ver quién gana de estas presiones, que habitualmente eh, tienden a ser negativas a positivas en el momento dado. En este caso son positivas, son las que mueven el líquido al intersticio. Entonces, en este caso tienen que ser positivas en el capilar, en el cabo arterial, porque tiene que entregar, ¿no?, al intersticio su sustrato. Entonces son positivas, ligeramente positivas. La parte venosa, pues estas deberán ser negativas, ¿no?, para poder reabsorber, ¿no?, líquidos o algunos sustratos de Rayne-Starling se han podido desecho de las células del cabo renal, por ejemplo, pero ahora vamos en la parte. Entonces, estas fuerzas de capilar, la presión capilar, por ejemplo, la presión isostática capilar de salida va a ser 17, eso lo hemos visto ya en la circulación. Y la presión del intersticio va a ser negativa, y esa la hace, ¿quién? La hace los linfáticos, ¿no? Los linfáticos se encargan de aspirar y hacer estas presiones negativas en diferentes espacios. Por ejemplo, en el intrapleural, hemos visto la presión pleural, ¿no? En el líquido sinovial, miren, son presiones negativas, y en el espacio epidural también son parte negativas. Es decir, donde hay linfáticos, como en el intersticio, pues la presión va a ser negativa también. Entonces, esa es la, que son los valores conocidos. Ahora empezamos a entenderlos mejor. La parte oncótica, por ejemplo, del capilar en proteínas normales, cuando hay, miren ustedes, son la mayor parte de la responsabilidad de estas son las proteínas. Es un 28 milímetros de mercurio aproximadamente, y vean que entre las proteínas la que tiene la reina es la albúmina, la que se encarga realmente de un 99% de todo este efecto, es ella. Y en la presión oncótica del intersticio, recuerden que no hay muchas proteínas, se acuerdan que había un 2% solamente, entonces sumará unas 8. Y cuando hacemos la suma de estas, tenemos que en el extremo arterial, por ejemplo, será un positivo más 13. En el extremo, vean ustedes la suma que hemos ido analizando, tanto la presión negativa, que es intersticial negativa, la coloidosmótica del intersticio, que era 8, ¿no? Esto hacía eh, que exterioricen, ¿no?, en un 41 milímetros de mercurio positivo, pero también tenían que restarse con estas fuerzas de entrada, que era la presión coloidosmótica, por ejemplo, del plasma, que era 28. Entonces, haciendo la lucha de presiones entre salida y entrada, pues queda un 13, es decir, que la fuerza neta de filtración, en este caso de salida del extremo arterial, va a ser más 13, a diferencia del extremo venoso, por ejemplo, para absorber. Entonces este va a ser menor, va a ser aproximadamente entre menos, que es entre 7 milímetros de mercurio, por ejemplo, ¿no? Entonces es mucho menor. Entonces si hubiera otra presión de algún momento que supera esta, pues esta se va a invertir, y es la que va a hacer posible la reabsorción. Entonces, con esta parte hemos entendido la microcirculación. Vamos a hablar ahora del órgano endotelial, es decir, de todas las células que recubren a esta microcirculación. Y es puesto que este endotelio, que es esta, por ejemplo, vean, este es el endotelio, estas células planas, estas células planas que están formando en forma de mosaico toda la superficie tanto de los vasos, tanto arteriales, venosos, capilares. La microcirculación como tal está compuesta por estas células. Y estas células en conjunto se conoce como órgano endotelial. Órgano endotelial que tiene mucha importancia en cuanto a su accionar. Varias de las enfermedades y varios de los eventos nos hablan de que una circulación insuficiente, pues es un órgano endotelial enfermo. Este endotelio nos explica varias patologías, que dándole prioridad al evento. Esta es una visión general del endotelio, por ejemplo, ¿no? Nuestro endotelio, entonces,
que es esta parte, miren, todo lo noble, las células nobles que hacen que estén tapizadas estos vasos sanguíneos en todo su conjunto, pues se conoce como el endotelio. Y vean ustedes que se encargan de la adhesividad plaquetaria, por ejemplo, tienen mucho que ver con el tema de sangre. Coagulación sanguínea tiene mucho que ver con el tercer periodo de la hemostasia. Tiene que ver con la permeabilidad capilar. Si esto está enfermo, pues no va a haber una correcta permeabilidad, ¿no? Va a haber una fuga, va a haber edema, va a haber mal intercambio. Tiene que ver con las defensas, tiene que ver mucho con la adhesividad de los leucocitos. Tiene mucho que ver con el tono muscular arteriolar, vean ustedes, o sea, que regula el caudal de esta microcirculación y son los encargados junto con el desarrollo muscular lisoarteriolar, por ejemplo, es parte de esta, involucra en el control y en la regulación. Y si es que retiráramos todas las células endoteliales y las acopiaríamos en un solo conjunto, en una sola unidad, miren ustedes el peso, es considerable, 1.5 kilos, todas esas células que se cubren absolutamente en conjunto todos los vasos sanguíneos. Y una superficie también importante, miren, 400 metros cuadrados es mucho para hablar de un conjunto de todas las células que pueda hacer eso si es que nosotros las unimos. Y dentro de las funciones importantes estaba esto, por ejemplo, en la hemostasia, tenían la particularidad de liberar cuando se dañaban el factor de von Willebrand. Muy importante hablar del tromboxano A2 plaquetario, que era la encargada de la adhesividad de las plaquetas y de la contracción de las plaquetas una vez activadas para poder mediar la hemostasia, ¿no? Entonces miren la importancia de este endotelio. Este endotelio se encarga con estos sustratos de hacer el coágulo, por ejemplo, ¿no? En una lesión de este endotelio, pues se liberaba el factor de von Willebrand, desencadenaba la activación de los factores de la coagulación, empezaba la formación de fibrinógeno en fibrina, las plaquetas se adherían más, estas plaquetas empezaban en su superficie a gatillar también otra cadena de los factores de coagulación y las redes de fibrinógeno que ya se convertían en fibrina, pues lograban hacer el coágulo, ¿no? Gracias a la adhesividad plaquetaria y todos estos factores que hacían que tanto la vía externa, intrínseca como extrínseca, pues mm, actuaran de forma simultánea, ¿no? Vean ustedes que en este caso la vía extrínseca, que es la tromboplastina tisular, que es el factor 3, tiene mucha importancia en la activación cuando hay un traumatismo tisular. El traumatismo tisular, junto con los fosfolípidos liberados por el destrozo de las membranas de los capilares y del endotelio, pues hacían que se active la vía extrínseca. No sé si ustedes también vieron la formación de las cascadas de coagulación, tanto la vía intrínseca y extrínseca, pero ahora de un modelo más integrado, basado en un modelo celular. Este modelo celular, pues, si es que lo repasaron en sangre, pues ya tenían la visión de que estas vías no estaban separadas, sino actuaban paralelamente y lo entendían de otra forma, con sus tres fases realmente importantes, ¿no? Esto para poder entender tal vez de una forma más dinámica esto, para no partirnos en extra, que es intrínseca y en intrínseca, sino para entender de una forma más combinada, ¿no? Más plausible, según el modelo celular que nos da Hoffman y Monroe en su descripción. Entonces, sería interesante darle un repaso si es que no lo han hecho así. También tenían que ver con la permeabilidad. Vean ustedes que la permeabilidad varía según su composición, según el vaso especializado. Recuerden que habían continuos, habían fenestrados y habían sinusoidales, ¿no? Entonces vean ustedes que la íntima endotelial, que es esta negrita, si vale el término, que está por debajo de toda la pila de células,
Mira, este es entre la capa, entre la sangre y la pared vascular, es esta la que se interrelaciona entre las fases, esa es la íntima endotelial. La media, que es la que se encuentra aquí abajo, donde están las fibras lisas, ¿no? Musculares lisas o elásticas, como está, miren aquí, ¿no? Esas se encargan de, tónica media, miren, se encargan de resistir el estrés hemodinámico, es decir, son flexibles por estas células, tanto de músculos como de elastina. Y la adventicia es esta ya tal vez más naranja, que es la encargada de separar y proteger y nutrir también a estos vasos. Aquí se encuentra la nueva formación de neoíntima, ¿no? Por su sucesión celular, compuesta por tejido conectivo, vasa vasorum, que son los vasos que nutrían a los vasos, ¿no? Los famosos vasa vasorum que se encuentran aquí, que están nutriendo, y obviamente también filetes nerviosos de simpático y parasimpático que se encargaban de hacer sus funciones vasomotoras. Recuerden esto, tenemos capilares de diferente punto de vista histológico, los continuos, los fenestrados y los sinusoidales con sus diferentes características. Esto es algo que ya hemos mencionado, simplemente estamos recordando. Miren ustedes el diámetro que podía ser de un capilar muy pequeño, ¿no? A diferencia de la célula roja. Y vean ustedes, por ejemplo, en el filtrado glomerular, por ejemplo, dando un ejemplo de estas fenestraciones, ¿no? Cuál era la composición de, este, de estos microporos, ¿no? Estos poros que además estaban reforzados por los podocitos. Estos podocitos han visto en la parte de renal, pues que unas falsos pies, falsas patas podían formar y reforzar esta especie de cernidor, ¿no? De cernidor biológico. Y este cernidor biológico que junto a la carga eléctrica negativa, pues podían seleccionar de mejor manera pues todos los sustratos, evitar la salida de proteínas, tal vez solo líquidos y algunos otros metabolitos por el glomérulo renal. Esto ya lo han visto con Wilder a detalle en el tema renal, entendiendo de que esa misma electronegatividad que generan en este caso ya esta membrana glomerular, porque ya la estamos viendo en conjunto, ya no solamente estamos viendo como un endotelio fenestrado, sino también con los podocitos y todos sus tres componentes y sus capas, pues hacían que este glomérulo podía, por ejemplo, si una albúmina pasaba tranquilamente por este poro, pero mediante una retropulsión electrostática, pues no podía pasar la albúmina en este caso, ¿no? Recordemos que la albúmina si medía 6 nanómetros y esta hendidura de este podocito es 8, tranquilamente pasaba, pero la carga negativa se encargaba de limitar ese ingreso. Y ese es también el principio del uso correcto eh, del barbijo, ¿no? Tiene sus capas, tiene una capa de poliéster, que es esta, la impermeable, que es la que tiene que ir afuera, ¿no? Que se encarga de seleccionar de una forma ya tal vez con micro redes microsintética y por ser plástico, hacer una repulsión electrostática. En cambio, al lado que va al, a la boca es de algodón porque tiene que absorber la humedad de nuestro aliento constantemente, porque si esta humedad llegara a esta capa, pues esta capa de poliéster se humedece y ya no hay la retropulsión electrostática. Vean ustedes por qué repelíamos a los virus, por ejemplo, si eran material proteico, que es con material genético, eran cargas negativas y con la carga negativa del poliéster hacíamos esa microprotección. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? Pues este barbijo se usaba más de 2 horas, en 2 horas ya estaba húmedo por nuestro aliento, o se reutilizaba o se usaba 24 horas, ¿no? Pues entonces ya perdía la función importante de estos materiales que ustedes ven, desechables. Es una foto real, ¿no? En el Hospital de la Mujer, es una historia muy triste, es una pareja de enamorados que les tocó rotar en plena pandemia de la COVID-19. Lastimosamente uno de ellos pereció, joven, ¿no? Víctima de este virus y de esta enfermedad. Y obviamente pues ha sido muy, muy significativo para mí porque eran amigos de mi edad, que han estado en la primera línea.
y han tenido pues ese desenlace, ¿no? Realmente hablar de COVID-19 es un capítulo aparte y para las personas que han estado en ese campo de batalla, en primera línea, enfrentando lo que en todo el mundo en ese momento era desconocido, y como en toda guerra siempre va a haber victorias, va a haber derrotas, va a haber sobrevivientes y también va a haber bajas. Pues para mí es una foto muy, muy importante, quiero compartirla en honor al compañero que ha estado ahí y que ha perdido la vida, obviamente, pues haciendo su trabajo. Eh, que les apuesto que todos ustedes también harían lo mismo. Si estarías en el internado o en la residencia y te tocó, pues te tocó la guerra. Y esto obviamente pues tiene un sustento también científico, ¿no? Lo que yo hablo no es, vean ustedes este artículo, que obviamente no es de medicina, sino es de nanoingeniería. Y esta nanoingeniería pues nos da a entender cómo funciona realmente un barbijo y cuánto un barbijo pues puede mejorar para no, para cumplir con la función neta como tal, que es la de protección, ¿no? De evitar el paso de ese virus a darnos un aire limpio, si vale el término. Habíamos hablado de adhesividad. Ven ustedes que la adhesividad de leucocitos normalmente, generalmente los repele, ¿no? Pero cuando hay daño, cuando hay noxa, vean ustedes, cuando hay aumento de la presión arterial, eso la hipertensión como tal que van a ver la siguiente semana, pues ya es una noxa, ya es un daño, es un estado inflamatorio constante. La glucosa, lo propio, ¿no? Tener mucha glucosa o mucha grasa en el torrente sanguíneo se convierte en una noxa, en una inflamación continua. O también la hipoxia, ¿no? El descenso de la presión arterial de oxígeno en estos capilares. Entonces, todo este daño, ¿no? Hace que estas moléculas de adhesión empiecen a iniciar un proceso inflamatorio endotelial, es decir, que todo el endotelio se enferma. Y cuando cambia su estructura y su función, pues se vuelve más rugoso, miren ustedes, ¿no? Se vuelve menos elástico e inflamatorio y hace que las células blancas se puedan adherir. Y estas células blancas, que también van a tener sus componentes para la inflamación, pues se encargan de iniciar todo este proceso. Cuando hay una diapédesis, por ejemplo, un paso, es lo que está haciendo esa celulita verde, un paso se está exprimiendo entre las hendiduras celulares para poder salir al intersticio. El óxido nítrico es muy importante también en esto. El óxido nítrico es un vasodilatador por excelencia, ¿no? Es un factor relajador del endotelio, ¿no? Puede incrementarse cuando hay descenso de la presión de oxígeno, eh, disminuye la producción de óxido nítrico y hay más al contrario una vasoconstricción, ¿no? Es para que haya mayor flujo y mayor velocidad, una vasoconstricción. Pero cuando hay normal oxígeno puede haber una dilatación también. Y este óxido nítrico también se lo conoce como el sildenafil, que es un óxido nítrico selectivo, ¿no? Es un componente principal del Viagra, que va a ir a ser vasodilatador, pero solamente a los vasos del cuerpo cavernoso, por ejemplo, y también de los pulmones a la vez. Entonces ya eso tiene su función, una vasodilatación influye en mayor volumen, mayor éstasis en los cuerpos cavernosos, por ejemplo, es otra de las funciones, ¿no? De esto. Factor hiperpolarizante, ven ustedes que por el contenido negativo, el endotelio de por sí hace una repulsión electrostática muy similar a lo que les había comentado sobre la función del barbijo, por ejemplo. Tenemos la endotelina es una proteína compuesta por 21 aminoácidos que también contribuye cuando hay noxa, ¿no? Cuando hay una disfunción endotelial. Y esta endotelina, pues miren ustedes, es una base para entender todas estas enfermedades, desde hipertensión pulmonar, desde preeclampsia, desde hipertensión pulmonar persistente, ¿no? De infarto agudo de miocardio, asma, de insuficiencia cardíaca, para ver que cualquier endotelio enfermo puede traducir enfermedad, ¿no? Y este gráfico, por ejemplo, yo les muestro, es de construcción propia del libro del doctor Fernández, cómo es que eh, este endotelio, pues, puede repercutir mediante la, la activación de estas endotelinas, y estas endotelinas pueden repercutir en todo lo que es
la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Y esta presión arterial que ustedes van a ver de una forma descontrolada, pues ya se convierte en una enfermedad. Entonces, vean ustedes, cuando no se conocen estos fundamentos fisiológicos, cuando no hay la ciencia de por medio para poder ser interpretada y el uso correcto de todo, vean ustedes esto, lastimosamente hemos llegado a esto, gente que hasta usaba toallas femeninas, ¿no? Pensando que el hecho de solamente taparse la boca y la nariz, pues ya le protegía, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que no es así. Tenía otras funciones el barbijo, pero realmente, pues hemos actuado así. Hemos tenido medicamentos que no estaban aprobados, nada basado en evidencia, no había sustento por el tiempo y el tiempo de investigación y la agresividad con la que ha llegado este virus en todo el mundo nos ha pillado desprovistos. Y había gente que usaba hasta dióxido de cloro, gente que usaba acitromicina, hidroxicloroquina, o sea, agentes antibióticos, antibacterianos en este caso, pues para virus, ¿no? Y ustedes por un fundamento, pues, bacteriológico, microbiológico, saben que un antibiótico no mata un virus, ¿no? Pero en ese tiempo habían pues, los curatoditos y las mezclas con todo. Realmente estas fotos son muy importantes. Era así, las cesáreas y los actos quirúrgicos en ese tiempo, todos estaban no solamente con estos barbijos KN95, sino estaban con estos trajes que se conocían como los EPP, ¿no? Estas máscaras también para evitar los fluidos y los aerosoles, y realmente así se llevaban a cabo las cirugías en todo momento durante la pandemia y en todo el mundo, vean ustedes, ¿no? Los trajes de protección personal eran un vestido diario. Incluso en algunos países quemaban los cadáveres, obviamente, por el miedo a la pandemia. Ha habido mucha muerte a nivel mundial, eso ha marcado una historia en el mundo. Entonces lo comparto para que podamos recordar a las personas que realmente han sido héroes en ese momento. Hablo de los sujetos que han caído en esa pandemia, obviamente haciendo el trabajo que es defender eh, la salud pública, la salud de cada paciente en un momento dado. Es decir, se ha luchado en cuanto a la integridad, si vale el término, de la salud mundial. En todo el mundo hubo bajas. Entonces es muy importante que lo recordemos. Entonces, quiero con esto concluir, amigos. Les agradezco mucho por su tiempo. Ya nos queda una clase en esta semana, que es el día viernes. El día viernes terminamos con las leyes que regulan esta presión. Vamos a hablar un poco de insuficiencia circulatoria para entender qué es el shock, tal vez algo más de circulaciones especiales para que ustedes ya puedan entender realmente la belleza de la presión arterial con el profesor Molinedo y cómo es su regulación y su repercusión en la salud cuando ésta está alterada, ¿no? Esto hasta en salud pública lo conoce, ¿no? Desde el punto de vista ya tal vez global como una salud pública, estas enfermedades silenciosas no transmisibles que realmente tienen una alta incidencia en el mundo y saben que son madre de otras enfermedades más que se van asociando, pues, y es lo que la cátedra quiere que lo entendamos desde el punto de vista biomolecular para poder también nutrir nuestro accionar y nuestros conocimientos. Les agradezco mucho por su tiempo, amigos. Hasta luego, que les vaya muy bien en el